del Aztecaso. ¿Estuviste? No, en ese no ¿Vos estuve. estuviste en esa? Estuve No. en el 0-0. Ah, ok. En el 0-0 estuve, Ajá, pero contanos hubiera sido bonito qué eso. se siente. Contanos qué se siente estar. Porque estuviste aquí, en el de aquí. No, estuve en el 0-0 en el Estadio Azteca cuando estaba Jorge Luis Pinto, pero estaba sancionado, entonces estaba Amado Guevara como director ok. técnico, o fungiendo en esa función, en ese momento, ¿no? Y fue un partido, o sea, para mí fue algo espectacular, tan espectacular que me tomé una cerveza, pero allá en México no te sirven una cerveza, sino que te sirven 2 cervezas en un solo vaso. Ajá. Y con la altura, o sea, yo me mareé bien heavy, pues. Ya cuando me tocaba mandar el material, fue un desastre. Esto nunca lo había contado, la verdad. Y el material nunca llegó a todo deportes. O sea, y yo no, es que la conexión, Mauricio fue un desastre. Qué vergüenza, jefe. Pero fue parte de la experiencia. Después me perdí. Después no sabía cómo irme de regreso a donde me estaba quedando. No, fue un show. Pero fue una experiencia bien cool. Me tomé una foto con André Guardado esa noche. Sí. Me criticaron mucho porque como había pateado bastante André Guardado en ese partido, pero yo dije, no puedo dejar escapar la oportunidad tampoco, pues. Qué pena. Obviamente. Perdón, te interrumpí. Una pregunta. ¿Qué le ibas a preguntar de ese Aztecaso? Sí, era acerca de eso, de cuánto, o sea, cuando estás en la cancha, ¿cómo sentís? O sea, porque hay un ambiente fuerte en gradería, bueno, en su momento, ¿verdad? Cuando en gradería, la presión que hay, o sea, el momento de que va a empezar el partido, el momento en el cual vos te toca ir a entrevistar, como decís vos, André Guardado, ese momento que estás ahí en esa cancha. Adrenalina. ¿Qué se siente? Ese es mi tipo de adrenalina, Sí, mira, ¿verdad? más cuando estás transmitiendo. De repente, cuando estuve en Canal 11, por ejemplo, me tocó mucho ir a Juticalpa, era el equipo que me tocaba cubrir. Ya los demás compañeros se habían repartido los equipos de la zona norte y centro. Entonces a mí me mandaban a Olancho, como quien dice, vamos a mandar a esta, a ver si puede, ¿verdad? Y a mí hasta pelotazos me metieron allá. O sea, fue un show. Y ya cuando me tocó hacer este tipo de viajes, o sea, a México, por ejemplo, en condición de trabajo, ya son otros 100 pesos. O sea, me tocó ir a Costa Rica, por ejemplo, en su momento también a los Estados Unidos, porque se manejan logísticamente de una manera en la que vos no estás acostumbrado. No, ordenado. O sea, ahí el IP, el Indian Proof, se te va a la porra con todo lo que vas aprendiendo, ¿verdad? Sí. Claro. Y son tan educados en llevar las cosas paso a paso que vos decís, así debería de estar nuestro fútbol, así debería de estar nuestra Honduras. Entonces ahí comienza tu trabajo. De repente, mi mejor transmisión hoy por hoy fue la gran final entre Olimpia y Motagua hace, qué sé yo, en mayo creo que fue, ¿verdad? La final de la última final. Ajá. Y fue mi mejor trabajo al día de hoy. Había una cerveza, sí, a la par. Era mi cerveza, obviamente, pero yo no salía ni así, nada. Así estaba la cerveza. El día siguiente, Rosa, por favor, a mi oficina. Y yo, puta, qué raro, ¿verdad? Entonces me levanto, me voy. Mira esta fotografía, pero es que yo sentí como que era mi papá el que me estaba diciendo, ¿qué pensás vos que la gente va a pensar cuando te mire con esa cerveza a la par? Y yo, ¿es en serio esto? O sea, en serio, pues, o sea, trato de librarme del tema de mi casa, en la calle, tomarme mi cerveza, ya tengo más de 21 años, y me estás diciendo esto. Es que tenés que cuidar tu imagen. Mira, de ahí en adelante yo no volví a salir con una cerveza, hasta que tenía 26 años ya, en algún concierto, porque siempre me ha gustado andar en esos roles, pero de ahí nunca me vas a ver, o a menos que salga con promocionando alguna cerveza, ¿no? Que ahora es un poco más común, pero de ahí que yo voy a salir, no, porque, o sea, siempre me acordaba de Mauricio con esa regañada. Qué divertido. Bueno, volvemos después de unos fallos técnicos. Estábamos en el Aztecaso, bueno, no en el Aztecaso, sino en el que te tocó cubrir. Nos estabas contando que te llevaban a Olancho, a ver si podías. Ajá, a probarte. Sí, y lo logré. Ajá. Lo logré, o sea, más que todo logré llevarme ese cariño de la gente. O sea, eso
no sé, te sentís como político cuando te escriben, y político de los buenos, pues, porque cuando te escriben y te dicen, Rosa, la vi, te mandan fotos, de repente al estadio te llevan mantequilla, te llevan queso, imagínate quesito lanchado, sí, te llevaban carne de repente, o te invitaban a comer. Entonces yo decía, algo bueno estoy sembrando, algo bueno tengo que dejar también en esta ciudad para que la gente sea así conmigo, o sea, no me lo merezco. Muchas veces lo pensé y lo sostengo porque al día de hoy me siguen escribiendo diciéndome, Rosa, me acuerdo de usted cuando venía a Juticalpa. Entonces es bien bonito, y ya cuando me he tocado en la final, por ejemplo, la que les comentaba de Olimpia Motagua, fue maravilloso. Mi mejor trabajo a la fecha, me quedé sin voz. El día siguiente, bueno, se me había olvidado dónde había dejado el carro. Con eso les digo todo. O sea, empecé a trabajar a las 4 y salí a las 11 de la noche del estadio sin poder hablar, muerta del cansancio, porque andaba con una botita. Yo siempre ando en botas trabajando, y esas eran un poco, tenían como tacón, y errorazo, Rosa, ¿verdad? Pero fue lo más bonito que he hecho en radio, poderle transmitir esa alegría a la gente también, de un nuevo campeonato del equipo más grande de Honduras, ¿no? Que es el Olimpia, obviamente, sus títulos lo avalan, y no sé, el día siguiente me decía mi jefe, no, ya, pues a trabajar. Hiciste un trabajo fenomenal. En mi vida me habían felicitado así, en mi vida. Y yo dije, no, yo voy a ir a trabajar. Yo tengo que ir a Super 100. Yo no le puedo, o sea, una cosa, Radio América y Super 100, y las dos están a la par para mí. Y me fui a trabajar. Pero te digo que hablaba. Hablé con usted. Con la consola. Más con la consola, más poniendo música. Y es por el rigio, ¿no? Porque te encanta tanto tu trabajo. O sea, yo soy tan apasionada por estar detrás de un micrófono, creo que lo notan ustedes, que o sea, no me permití ese día quedarme descansando. Ya después me dormí, me jeteé toda la tarde y descansé y todo, pero de ahí a seguir trabajando, a seguir demostrando por qué estás donde estás, ¿no? Porque hay mucha gente que siempre te va a cuestionar, como es que tiene ella que no tengan las demás, pero con que tengas un poquito más de cerebro, con que tengas un poquito más de pasión, con que vayas un poquito más allá, ya haces la diferencia. Contanos de las entrevistas. ¿Con qué entrevista te has sentido mejor? ¿Quién crees que ha sido la persona que vos te has sentido más cómoda? ¿Ha sido la persona que te ha gustado entrevistar? ¿Y a quién te gustaría entrevistar? Uy, qué difícil. Porque me estoy metiendo en el tema de la política bastante, y no política partidista, no, sino que a ver cómo es el régimen político de repente de X o Y país, o el tema de las jerarquías también monarquías, en diferentes países. Entonces creo que habría un montón de personajes, si pudiera revivir a la princesa Diana, por ejemplo, me encantaría saber el chisme, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Pero a la vez sería bien interesante, por ejemplo, hablar con un Nelson Mandela y preguntarle, o sea, tu vida en la cárcel, ¿cómo fue? Sí. ¿Cómo seguiste motivado para salir y liberar a un país de lo que ahora podemos ver que ahora Sudáfrica nuevamente está en problemas políticos? Entonces, no me puedo quedar con un solo personaje. Del fútbol, con Mourinho, eso sí. Me encantaría platicar con Mou por lo sarcástico que es, la personalidad tan difícil de tratar de catch up con él, ¿no? De estar a la par de él en una entrevista, creo que sería bien interesante. Y fíjate que me tocó entrevistar a Ronaldinho, conocer a Ronaldinho. Cuando lo conocí lloré, tengo que confesarlo. Lloré y me dice, ¿por qué estás llorando? Y yo, es que sos vos, o sea, con la voz quebradiza y todo. Sí, pero yo te estoy conociendo a vos también, me dice. Uy, no, yo me sentí, o sea, fue algo genial, pues que tu ídolo de la infancia te dijera algo tan bonito. Sí. Entonces creo que ese es uno de los momentos en los que le da gracias a Dios, le da gracias a la vida por ponerte y presentarte estas situaciones, y que sobre todo las sepas aprovechar de una manera positiva, ¿no? Para tener ese impacto en las generaciones, como lo hablábamos al inicio, venideras. Pero si me pongo a hablar de entrevistas, creo que han habido una gran cantidad de artistas que les he puesto el micrófono y que he ido aprendiendo
artistas desde el heavy metal, el death metal en Honduras hasta la música pop, pero también he entrevistado a abogadas que de repente tienen problemas físicos, que de repente tienen problemas o limitantes que no les permiten trabajar normalmente como nosotros, pero que te dejan una enseñanza increíble, a luchar, a hacerlo todo por salir adelante y por siempre buscar tu felicidad. Entonces ese tipo de entrevistas, entrevisté por ejemplo a un ciego en su momento que era campeón regional de ajedrez. O sea, yo no puedo ni jugar ajedrez y no entiendo realmente, ¿no? Y es bien bonito porque te dicen, pero es tan fácil, es como cuando yo hablo en el micrófono y usted ¿por qué lo hace tan fácil? Yo no puedo hacerlo tan fácil. O entrevistar a niños con síndrome de Down, o sea, ese tipo de experiencias por encima de cualquier personalidad famosa que hayas podido entrevistar, compartir con, son las que te marcan en tu camino y que te van trazando también la ruta donde vos querés llegar y con quién querés llegar también más adelante en otro tipo de entrevistas. ¿Qué plan